Bendiciones a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Fe probada y demostrada, en el libro de Santiago capítulo 1 y capítulo 2. Estamos comenzando con Santiago en el día de hoy. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad de comenzar un libro nuevo. Señor, mientras seguimos esta jornada, Padre, para terminar con el estudio de tu palabra, te agradecemos, Padre, por estar con nosotros desde el principio de esta jornada y por habernos fortalecido y ayudado a que asimismo podamos buscar honrarte en nuestras vidas aplicando lo que tu palabra dice. Háblanos a través de esta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, en esta epístola dirigida a los judíos cristianos, el apóstol Santiago presenta cómo está integrada la fe a cada experiencia práctica de lo que es la vida diaria, recalcando que la verdadera fe produce la acción de la palabra. Para Santiago, la fe que no produce cambios en la vida en una persona es una fe muerta. La verdadera fe producirá frutos en acción y hechos. Santiago ofrece muchas pruebas de la fe viva. Soporta las pruebas, obedece la palabra, no tiene prejuicios, controla la lengua, se separa del mundo y resiste al diablo. Por encima de todo, la fe espera pacientemente por la venida a sí mismo del Señor. El libro está dividido en siete divisiones. Tenemos primero que nada el capítulo 1 hasta el capítulo 1:18, pruebas y tentación. Del 1:19 al 1:21, pruebas de actitud hacia la Biblia. Capítulo 2, 1 hasta el 2:13, pruebas de distinción social. 2:14 al 2:26, las pruebas de obra. Capítulo 3, 1 hasta el 3:18, prueba de dominio propio. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 5:12, prueba de reacción a la palabra. Y el 5:13 hasta el 5:20, prueba de oración. Temas generales de este libro: tenemos sabiduría, la fe probada, obras, la fe mostrada, palabras, andar, esperar, la fe probada, la fe contrastada y la fe recompensada. El lugar donde se escribe probablemente fue Jerusalén, y alrededor de los años 46 hasta el 49 después de Cristo. De la misma manera que a un cuerpo humano que no respira se le llama cuerpo muerto, así también una fe que falla en respirar se le llama fe muerta. Y la respiración de la fe en la vida cristiana son las buenas obras, demostrar interés por los pobres, también poder controlar la lengua, mostrar un espíritu de humildad, edificar a otros. Si crees tener fe, pero no hay demostración de esta viva en esa fe, ¿verdad? Ya que esa fe hay que vivirla y tiene que ser demostrada en nuestras vidas. Santiago tiene malas noticias para nosotros, ¿verdad? Si tenemos ese tipo de fe que no está siendo vista, es una fe muerta, no sirve. La fe verdadera y buenas obras no pueden estar divorciadas. Tu vida está, tu vida es el laboratorio en el cual la fe tiene que ser mostrada y mostrada como una fe real. El propósito del libro de Santiago es poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana, asimismo también correcta. El autor es Santiago, hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. Los destinatarios tenemos los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles, fuera de Palestina, y todos los cristianos de todas partes. Marco histórico: esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos que en alguna oportunidad fueron parte de la iglesia de Jerusalén. Capítulo 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el capítulo 2, versículo 18. Tenemos acá, ¿verdad? Que se habla de la religión genuina, la fe genuina y la sabiduría genuina en este libro de igual manera. Y otros temas, ¿verdad? Que también son dirigidos: es la fe viva, las pruebas, la ley del amor, la palabra sabia y también lo que es la riqueza. Así que el escritor de esta carta, ¿verdad? Pues nos muestra que es un líder de una iglesia de Jerusalén. No fue Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. La epístola de Santiago fue una de las primeras escritas probablemente antes del
año 50 después de Cristo, después del martirio de Esteban, como dice Hechos 7:55 hasta el capítulo 8, versículo 3, cuando aumentó la persecución y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo. En ese momento por todo el mundo romano, ese imperio romano. Hubo comunidades judías cristianas florecientes en Roma, como Alejandría, Chipre y ciudades de Grecia de Asia Menor. Debido a que estos nuevos creyentes no tuvieron el apoyo para establecer las iglesias cristianas, Santiago les escribió como un líder interesado en el bienestar de ellos, a fin de animarlos en la fe durante ese periodo difícil. Santiago nos dice, si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasan por diversas pruebas. En otras palabras, las pruebas van a venir, ¿verdad? Así que da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. La idea no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. Ahí está el tener por sumo gozo, por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Santiago nos dice que debemos de convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje, ya que los periodos difíciles pueden enseñarnos paciencia. En realidad, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las dificultades de las presiones de la vida. Es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, pero ¿qué pasará cuando no sea así? El capítulo 1, versículo 5, cuando habla de petición de sabiduría, Santiago no solo habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría, hermanos, podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestras necesidades. Sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría empieza con respeto a Dios y conduce a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para distinguir entre lo correcto de lo erróneo. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podemos recibirla si nuestras metas están centradas en nosotros mismos, en lugar de estar centradas en Dios. Cuando dice en el capítulo 1:6, pedir con fe, no con duda, significa no solo creer con la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado. Eso incluye depender de Dios y confiar en que Él oirá y responderá a nuestras oraciones. Una mente inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor. Tenemos que tener la palabra de Dios como un consejo humano, ¿verdad? Cualquiera. Y se queda con la opción a desobedecer. Si usted ha tenido la oportunidad de ver a menudo el vaivén constante de las olas gigantescas del mar, sabe cuán inquietas son y sujetas a las fuerzas del viento, ¿verdad? De la gravedad y de la marea. La duda lo deja a uno tan vacilante como las olas movidas de lado a lado. En otras palabras, no hay estabilidad, sino que estamos así moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos. El cristiano que no ocupa un puesto importante debe de estar contento, porque es de gran estima ante los ojos de Dios. Ese hermano que es humilde, condición, ¿verdad? Dice, ese hermano, mira, ese hermano es humilde como una condición, como si fuera algo malo. Es una persona sin alto nivel social ni riqueza. A menudo se trata de la persona y le tratan con desprecio, incluso en nuestras congregaciones. Pero lo bonito de esto, hermanos, es saber que Dios no subestima absolutamente a nadie. El pobre debe de sentirse contento de que la riqueza no significa nada para Dios. De otro modo, se le debiera considerar indigno. El rico debe de sentirse contento de que el dinero no significa nada para Dios, porque es muy fácil perder el dinero. La verdadera riqueza se halla en el desarrollo de la vida espiritual del individuo, no en cuanto dinero tenga. Si la riqueza, el poder y el nivel social no significan nada para Dios, ¿por qué le damos tanta importancia y le rendimos honor a quienes la poseen? Sus bienes materiales les dan un sentido de propósito y una razón para vivir. Si desaparecieran, ¿qué les quedaría? Pues lo que usted tiene en el corazón, no sus cuentas bancarias. Es lo que interesa a Dios y permanece a sí mismo para siempre. La corona de la vida es como las guirnaldas que se le dan a los deportistas ganadores. La corona de la vida no es gloria y honor en la tierra, sino la recompensa de vida eterna. Vivir con Dios para siempre. Cuando se habla en el capítulo 1 del 12 al 15 de lo que es la tentación, viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios.
Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en acción. Así como la bola de nieve que baja rodando de una colina, la acción destructiva del pecado crece cuando lo dejamos actuar. A menudo las personas que viven para Dios se preguntan por qué todavía tienen que soportar las tentaciones. Dios prueba, dice, las tienta Dios. Dios prueba a las personas, pero no las tienta para conducirlas al pecado. Permite que Satanás las tiente a fin de refinar su fe y ayudarlas a que crezcan en su dependencia a sí mismo de Cristo. Podemos soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y decidimos actuar en obediencia con su palabra. Es muy fácil condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos y la conducta equivocada. Escuchen algunas veces las excusas que utilizamos a veces. Es la culpa de la otra persona, no lo pude resistir, todos lo hacen, fue solo un error, nadie es perfecto, el diablo me obligó a hacerlo. ¿Qué cosa? Fui presionado, no sabía que era malo, Dios me está tentando. Una persona que presenta estas excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien. Un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, los confiesa y le pide a Dios perdón por ellos. A menudo las escrituras comparan lo bueno con la luz y lo malo con las tinieblas. Los cristianos del primer siglo fueron la primera generación en creer en Jesucristo como el Mesías. Santiago les llama primicias de sus criaturas. Los líderes habrían estado conscientes de la práctica de ofender lo primero en madurar de la siembra antes de la cosecha como un acto de adoración y también como una bendición para el resto de la cosecha. Cuando hablamos demasiado y oímos poco, hermanos, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. Santiago, ¿verdad? Con sabiduría nos aconseja revertir ese proceso. Ponga un cronómetro mental en su conversación y controle cuánto habla y también cuánto escucha. Este versículo del capítulo 1, 19 al 20 se refiere al enojo que surge cuando se siente herido el ego. Cuando dice me siento herido. No se oyen mis opiniones. Cuando hay injusticia y pecado, debemos de enojarnos porque otros son heridos. Pero no debemos de enojarnos cuando no ganamos una discusión o cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta nunca ayuda absolutamente a nadie. Santiago nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre el mensaje de la salvación. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. Parece paradójico en el capítulo 1:25 que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios, como dice Romanos 7, del 7 al 8. Los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. La salvación incluye la libertad del dominio del pecado. Los creyentes somos libres para vivir como Dios se propuso al crearnos. En el primer siglo, los huérfanos y las viudas poseían muy pocas fuentes de apoyo económico. Para mantenernos libres de la contaminación del mundo, debemos de consagrarnos al sistema ético y moral de Cristo, no al del mundo. No debemos de conformarnos al sistema de valores del mundo que se basa en el dinero, el poder y el placer. La verdadera fe no significa nada si estamos contaminados con dichos valores. En el capítulo 2 podemos ver que Santiago presenta razones contra el favoritismo y la necesidad de las buenas obras. Establece tres principios de la fe. Número uno, la entrega es una parte esencial de la fe. Usted no puede ser un cristiano simplemente por afirmar doctrinas correctas o por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos. Usted debe de entregar la mente y el corazón a Cristo. Número dos, las buenas obras son el resultado natural de la verdadera fe. Un cristiano genuino tendrá una vida transformada, como dice el capítulo 2:18. Y número 3, la fe sin buenas obras no hace bien a nadie, es inútil. Estas declaraciones no contradicen las enseñanzas de Pablo de que la salvación es solo por la fe. Pablo pone el énfasis en el propósito de la fe, brindar salvación.
Santiago pone énfasis en los resultados de una fe en una vida transformada. Cuando hay fe, va a haber una transformación. Santiago censura los actos de favoritismo. A menudo tratamos a una persona quizás que se encuentre mejor vestida, ¿verdad? Le tratamos quizás un poco mejor que a otro. Y hay que tener cuidado con esto. Lo irónico, como dice Santiago, es que los supuestos triunfadores pudieron haber obtenido su estilo de vida ostentoso, quizás aún a nuestras expensas, o por el dinero que fue quizás heredado, que lo obtuvieron de algún otro lugar. Así que ojo con esto. ¿Por qué es malo juzgar a una persona por su nivel económico? La riqueza, hermanos, puede indicar inteligencia, decisiones sabias y arduo trabajo, pero también pudiera indicar solo que una persona tuvo la buena fortuna de haber nacido en una familia acomodada. O también pudiera ser la señal de codicia, deshonestidad y egoísmo. Al honrar a quien solo viste bien, convertiremos su apariencia en algo más importante. Algunas veces lo hacemos porque la pobreza nos hace sentir insatisfechos. También queremos ser ricos y esperamos usar a la persona rica como un medio para este fin. O queremos que la persona rica asista a nuestra iglesia y nos ayude económicamente. A menudo, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos a veces mejor disposición hacia el rico porque equivocadamente damos por sentado que es rico porque ha sido bendecido y aprobado por Dios. Pero Dios no promete no promete riquezas ni recompensas terrenales. Más bien, Cristo nos pide estar dispuestos a sufrir por Él y a renunciar a cualquier cosa a fin de aspirar la vida eterna. No aspirar, hermanos, aquí solamente, ¿verdad? Tener aquí dinero, porque eso se quedará, no se irá con nosotros al cielo. Cuando Santiago habla acerca del pobre, se refiere a quienes carecen de dinero y también aquellos cuyos valores simples son despreciados por muchos en nuestra sociedad opulenta. Posiblemente ellos prefieran servir antes que administrar, relaciones humanas antes que seguridad económica, paz antes que poder. La ley real es la ley de nuestro gran rey, Jesucristo, que dijo que os améis unos a otros como yo os he amado en Juan capítulo 15 versículo 12. Esta ley aparece originalmente en Levítico 19:18. Debemos de tratar a las personas de la forma que esperamos que nos traten en el día de hoy. Los cristianos no deben de usar estos versículos como el versículo 2:10 para justificar el pecado. Debemos de cuidarnos de no decir, ya que no puedo guardar todas las exigencias de Dios, ¿para qué voy a intentarlo? Santiago nos recuerda que si hemos quebrantado una sola ley, somos pecadores. No podemos decidir entonces guardar una parte de la ley nada más. Somos salvos por el don de Dios, que es la gracia mediante la fe, no por guardar la ley. Pero también se nos exige que obedezcamos a Cristo. El apóstol Pablo le enseñó que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, a fin de ser juzgado por nuestra conducta. La gracia de Dios no elimina nuestra necesidad de obedecer, le otorga la obediencia de un nuevo fundamento. Así que la ley no es más que un conjunto de reglas externas, sino la ley de la libertad, la que con gozo y de buena voluntad podemos acatar, porque amamos a Dios y porque obra en nosotros el poder del Espíritu Santo para que la podamos así mismo cumplir. Nuestros pecados son perdonados solo por la misericordia de Dios. Cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual, al estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas, y por lo tanto sería una fe incompleta. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decidimos creer. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios, pero tales actos demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina. Obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe en Cristo. A primera vista, el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Santiago eh, puede parecer contradecir lo que dice Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Una investigación profunda, sin embargo, muestra que las enseñanzas de Santiago y Pablo no se contradicen. Mientras que un lado es verdad
que nuestras obras no podrán darnos salvación. Por otro lado, la verdadera fe siempre resulta en una vida transformada y en buenas obras. Pablo habla en contra de quienes procuran ser salvos por las obras y no por la verdadera fe. Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual con la verdadera fe. Después de todo, aún los demonios saben quién es Jesucristo, pero no le obedecen. La verdadera fe implica una entrega total de su ser hacia Dios. Santiago expresa que Abraham fue justificado en el capítulo 2 del 21 al 24 por lo que hizo, y Pablo dice que fue por lo que creyó, como dice Romanos 4, 1 al 5. Santiago y Pablo no se contradicen, más bien se complementan. Debemos de llegar a la conclusión de que la verdad es una combinación de esas dos declaraciones. El capítulo 2:25 vemos que Rahab vivió en Jericó, una ciudad que tomaron los israelitas al entrar en la tierra prometida, como dice Josué capítulo 2. Cuando los espías de Israel entraron en la ciudad, ella los ocultó y los ayudó a escapar. Y como resultado, ella y su familia fueron salvas cuando se destruyó la ciudad, como dice Josué 2 y Hebreos 11:31 también menciona a Rahab, ¿verdad? Como una de las héroes o las heroínas de la fe. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, Padre, por poder entender el rol, Señor, el papel que juega la fe, nuestras acciones, lo que se espera de nosotros de igual manera. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder no solamente creer, sino estar dispuestos a ser transformados, Señor, para ser mejor seguidores tuyos, para ser mejor seres humanos y para ser, Señor, como dice Levítico 19:18, para poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, tratar, Señor, a otros como queremos que nos traten. Te adoramos y agradecemos, Padre, por cada oportunidad que nos das. Te pedimos, Padre, que nos uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.